Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y de Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com o quizá nos estén escuchando en diferido en YouTube y en Spotify, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas, nuestros podcasts, para que puedan retomarlos siempre que ustedes quieran. Hoy es miércoles, es día 3 de septiembre y hoy tenemos uno de esos programas en los que nos permitimos hablar largo y tendido con uno de los invitados. Tenemos una entrevista que va a ocupar la mayoría de la hora. Se trata de la visita de Rodrigo Alonso, muchos de los oyentes lo conocerán ya, es el portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox y enseguida va a estar con nosotros, conmigo y con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, para hablar de algunos de los temas que importan a los agricultores almerienses. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tomate marroquí, ¿no? Tanta matraca con el kilómetro cero y ahora parece que las importaciones de tomate marroquí van creciendo cada año, no solo en cantidad, sino también en valor, ¿no? ¿Cuáles son las claves de este aumento de compras y cuáles son las soluciones de Vox? Porque no me parece muy adecuado obligar a según qué mercados a que hagan lo que quiera un partido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos responde Rodrigo Alonso a este asunto, pero no va a ser el único, ya que también saben que la inmigración y la inmigración ilegal es uno de los temas candentes que ocupan la actualidad española y lo han hecho durante todo el verano. Bueno, Vox posiblemente sea el partido que más tiempo dedica a hablar de inmigración y de inmigración ilegal. Y seguramente algún oyente como yo pues se pregunte qué pasaría si este discurso de Vox, por una parte necesario, calase más de lo debido. ¿Podría estar en peligro el modelo Almería? ¿Podría estigmatizarse al inmigrante demasiado? Pues otra de las preguntas que le vamos a hacer a Rodrigo es esa. Y luego, ¿qué pasa con Europa? Porque Vox está todo el día con la palabra Europa en la boca. Ahora parece que el comisario Christoph Hansen se encamina a abrir la mano con los fitosanitarios. ¿Es esto fiable? ¿Podemos esperar que de Bruselas venga algo que alivie a los agricultores almerienses? Pues enseguida vamos a tener a Rodrigo Alonso para que nos dé su opinión sobre este tema. Y todo esto lo vamos a tener aquí hasta las 7 de la tarde. Y lo vamos a hacer gracias a Rixwan, a Servicios Ambientales Las Chozas, Sach, Albaida Residuos, y también a M&S Nutrientes. Mi nombre es Luis Saracho. Hacemos una pausita, enseguida estamos con la pizarra de precios, con el tiempo y luego la entrevista. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agricultor, ¿sabes cómo fortificar tu planta y sacar máxima producción con un coste bajo? M&S Nutrientes te trae la solución. Con M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power tienes la mezcla perfecta para fortificar cualquier tipo de cultivo en cualquier fase y en cualquier época. M&S Nutrientes en calle Cobre 16, en el polígono Ciudad del Transporte en La Mojonera y también en el 635 46 52 02. Te asesoramos de agricultor a agricultor. Por
los dioses del Olimpo, ¿qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Rick Zwan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Rick Zwan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. SAS y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda, 950-104040 o 950-660-179. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 3 de septiembre del año 2025. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 6,46 y un último de 2,98. La Perona Semi, un único corte, 4,66. La Perona Roja, un primer corte de 5,30 y un último de 4,58. La Rastra, un único corte, 5,64. La Strike ha empezado en 8,94 y ha terminado en 6,34. La Judía Emerite ha empezado en 7,98 y ha terminado en 6,56. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte 0,91 y un último de 0,72. Ojo con el pepino español, porque ha tenido un montón de cortes. En concreto, ha empezado en 2,24 y ha terminado en 1,59. El pepino Almería ha empezado en 0,35 y ha terminado en 0,31. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 1,66 y ha terminado en 1,31. El gordo ha empezado en 1,62 y ha terminado en 1,27. El blanco ha tenido un primer corte de 2,01 y un último de 1,49. Momento para las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,11. La larga, un primer corte de 1,67 y un último de 1,55. Vamos a hablar ahora de los tomates y empezamos con el Tomachoc, que ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,79. Perdón, el liso ha empezado en 0,66 y ha terminado en 0,48. El Daniela ha empezado en 0,78 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,55. Terminamos con el bloque de los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un único corte, 0,79. El padrón ha empezado en 2,64 y ha terminado en 2,42. Atención, italiano verde, un montón de cortes. Ha empezado en 1,66 y ha terminado en 0,68. El italiano rojo ha empezado en 1,93 y ha terminado en 0,41. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,49. Ojo con el lamullo rojo, porque ha tenido muchísimos cortes, un primer corte de 1,64 y un último de 1,12. El California verde ha empezado en 1,04 y ha terminado en 0,83. El California rojo ha empezado en 1,04 y ha terminado en 0,81. Y por último el California amarillo, que ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,28. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 3 de septiembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola con nuestros compañeros de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Ana Gutiérrez. Vamos con una primera noticia que dice que el tomate de industria no levanta cabeza con pérdidas históricas para los agricultores. La campaña del tomate de industria en Andalucía afronta uno de sus años más complicados, pese a las buenas expectativas que generó la vuelta de la lluvia tras un largo periodo de sequía. Según COAG, los problemas comenzaron desde la siembra y se intensificaron con la ola de calor de junio, que se prolongó durante 16 días y acabó con la primera floración, un daño que no cubre Agroseguro. A ello se han sumado plagas, enfermedades y daños por estrés térmico, lo que ha reducido la producción en torno a un 30% respecto a la media habitual. La organización agraria advierte de que miles de productores no podrán recuperar ni siquiera los costes de producción. La situación se ve agravada además por la caída del precio en origen, 38 euros por tonelada menos que el año pasado. Ante este escenario, COAG Andalucía reclama a las empresas agroalimentarias una subida de precios y pide a las administraciones que tengan en cuenta la excepcionalidad de la campaña, subrayando la importancia económica y social del cultivo para la región. Bueno, y ahora viene una de las noticias que a mí me gustan. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual. Este plantea un recorte de entre el 15 y el 22% en los fondos destinados a la Política Agraria Común, PAC. Durante un desayuno informativo en Granada, Planas lamentó que la Comisión Europea no haya recogido las demandas del sector y advirtió de la desaparición de los fondos específicos de la PAC, como el FEAGA y el FEADER. El ministro ha convocado reuniones con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias para articular una posición común que defienda una PAC suficientemente dotada y con personalidad propia. Planas abordó además otros asuntos como los aranceles de Estados Unidos a productos europeos, la emergencia climática y la modernización del regadío, para la que se destinarán 2.500 millones hasta 2027. También destacó la necesidad de apostar por nuevas técnicas genómicas y reforzar el sistema de seguros agrarios. En clave económica, subrayó el récord de renta agraria alcanzado en 2024, con 36.700 millones de euros, y el buen comportamiento de las exportaciones agroalimentarias, que rozaron los 77.000 millones. Andalucía, dijo, es la segunda comunidad exportadora con más de 16.000 millones, pero la primera en saldo positivo, lo que la consolida como motor del sector en España. Bueno, decía que esta noticia es de las que me gustan porque está fuertemente cargada de geopolítica, y yo soy de los que cree que la geopolítica está muchas veces más cerca del vudú que de la información. Pero este asunto del recorte de los fondos de la PAC puede ser algo muy serio, ¿no? Aquí tenemos dos formas de ver el asunto. La primera es decir, desde que se creó la Unión Europea se viene recortando los fondos de la PAC porque empezaron siendo los mayores y han ido cambiando las necesidades, y en este programa hemos estado destacando algunas partes de los fondos de la PAC que son a primera vista innecesarios. Entonces, se puede pensar, se van a mantener las ayudas a las OPFH, etcétera, etcétera. No tiene por qué pasar nada, pero sí que podría pasar, porque sabemos que en Europa se está pensando ya en ese supuesto rearme, y al fin y al cabo es un recorte de hasta el 22% en fondos de la PAC. Así que la incertidumbre todavía nos tiene que acompañar durante estos próximos 2 años. Continuamos con el repaso. El Consejo de Gobierno andaluz ha informado de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales, como la construcción de balsas de riego. Estas ayudas, dotadas con 12 millones de euros y financiadas con un 85% con fondos europeos FEADER, permitirán actuar en 6.000 hectáreas de hasta 12 comunidades de regantes. La cuantía máxima de la subvención será de 1,5 millones de euros, con un límite de 3 millones por proyecto, y el reparto se realizará en concurrencia no competitiva en función de la capacidad de almacenamiento de agua.
La convocatoria incorpora novedades como la simplificación administrativa y el uso de la ventanilla electrónica, además de permitir un anticipo de hasta el 50% de la ayuda. Estas medidas se suman a otros planes en marcha, como el Plan Parra y el Plan Regadía, que elevan a 317 millones de euros la inversión total destinada por la Junta de Andalucía a la modernización del regadío. Según la Administración Autonómica, estas infraestructuras son estratégicas para optimizar la gestión del agua, reforzar la sostenibilidad ambiental y garantizar la seguridad alimentaria y aumentar la resiliencia del campo andaluz frente al cambio climático. 11 empresas españolas de Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón participan desde este martes y hasta el próximo viernes en la Feria Asia Fruit Logística, que se celebra en Hong Kong. Lo hacen dentro de la participación agrupada organizada por FEPEX con el apoyo del Ministerio de Agricultura, ocupando un espacio de 126 metros cuadrados. La región de Murcia es la comunidad con mayor representación, con 6 expositores, mientras que la Comunidad Valenciana aporta 2 empresas y Extremadura y Aragón una cada una. El objetivo de esta presencia es abrir nuevas vías de exportación en el mercado asiático, promocionar las frutas y hortalizas españolas y reforzar relaciones con clientes internacionales. La feria, considerada la más importante del sector en Asia, coincide con un contexto de exportaciones reducidas a China, debido a las exigencias de protocolos específicos para cada producto. En 2024, España exportó a este país 3.871 toneladas de frutas y hortalizas, apenas un 0,03% del total, por un valor de 6,8 millones de euros. Y me he tomado la libertad de añadir una última noticia que, puede que no tenga mucho que ver con la agricultura almeriense en concreto, pero la ganadería sigue siendo, ¿no?, parte del trabajo del campo. Además, si usted tiene un perro cuidando su finca, pues podría interesarle, porque el Gobierno ha aprobado modificaciones en el Real Decreto 666/2023 para suavizar la dispensación de algunos medicamentos veterinarios tras las protestas del sector en los últimos meses. Según publica el BOE, a partir de ahora podrán venderse al público con receta sueros y suplementos minerales y vitamínicos para perfusión, medicamentos inmunológicos y hormonas, mientras que se mantiene la prohibición de dispensar otros fármacos de uso exclusivo profesional. También se elimina la obligación de que el uso prudente de antimicrobianos en explotaciones ganaderas deba basarse en la propuesta del veterinario responsable y se ajusta la definición de dispensación conforme a una sentencia del Tribunal Supremo. Además, el Ejecutivo ha introducido cambios en el Real Decreto 1157/2021 sobre medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Entre las novedades, se regulan de manera específica los medicamentos tradicionales a base de plantas y los alérgenos veterinarios, y se establecen disposiciones para ciertas categorías de fármacos. También se contempla la exención del pago de tasas a titulares de autorizaciones cuando la Agencia Española de Medicamentos requiera mantener en el mercado un producto por razones de interés sanitario. Ambas modificaciones entrarán en vigor mañana. Pues muchísimas gracias a Roberto y Ana por ampliarnos las noticias. Terminamos el repaso con la información de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Ojo con el riesgo de incendios para mañana jueves 4, porque va a ser bastante generalizado y bastante alto. La única zona de la provincia que se va a librar de tener riesgo de incendios muy alto o extremo es la costa de Poniente y también del área metropolitana de Almería y un poco de, lo que viene a ser el Cabo de Gata, ¿no? Esa parte se va a librar del riesgo de incendio, casi todo lo demás no. Vamos ahora con el parte meteorológico. Empezamos por Almería capital, donde, ahora la EMET nos dice que vamos a tener toda la semana nublada, ¿no? Ha cambiado esas mediciones. Y en lo que a temperaturas se refiere, mañana jueves día 4 vamos a estar entre 20 y 28 grados y las temperaturas van a ir subiendo paulatinamente de cara al fin de semana. En el Ejido vamos a tener neblina y cielos cubiertos mañana jueves día 4. El viernes parece que se va a despejar un poco, pero vamos a tener un finde que va a estar también protagonizado por las nubes en el poniente almeriense. Las temperaturas entre 20 y 31 y camino de subir esas máximas
Ojo, porque el fin de semana tiene pinta de que va a ser bastante cálido. En el Levante el panorama es exactamente igual. Ahora la EMET nos dice que vamos a tener nubes toda la semana, temperaturas que van a oscilar entre los 18 y los 32 grados, y en el Levante se van a quedar más o menos así, si eso subirán un poco el fin de semana. En el Valle de la Almanzora, pues lo mismo, nubes altas, nubarrones, niebla toda la semana, y temperaturas que para mañana jueves 4 van a oscilar entre 19 grados de mínima y 36 de máxima. Va a bajar de cara al viernes, pero ojo, porque en el fin de semana vamos a llegar casi a los 40 grados de máxima en el Valle de la Almanzora. Así que ya saben, los que pensaban que se habían despedido del calor, pues estaban equivocados. Este ha sido el repaso a las noticias y a la información de la EMET. Enseguida está ya por aquí el director de FH Almería y nuestro invitado. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Y momento ahora para nuestra entrevista del día. Aprovecho para saludar al director de FH Almería, que ya está con nosotros, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues aquí continuamos con nuestra segunda temporada radiofónica. Continuamos hablando de los temas que sabemos que preocupan a los agricultores almerienses y a los agricultores de toda España. Para hablar hoy de algunos de esos temas, ha tenido la amabilidad de acompañarnos en nuestro estudio Rodrigo Alonso, es portavoz adjunto de Vox Andalucía y portavoz nacional de Vox Trabajo y Campo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy encantado como siempre de estar en esta casa, que siempre soy muy bien recibido. Por supuesto que el placer es nuestro, y nos hacía especial ilusión empezar la temporada tocando todos esos temas que sabemos que tienen polémica, que sabemos que preocupan a los agricultores, pero que no por ello tienen que quedarse, ¿no?, en el silencio o en el ostracismo. Uno de los temas que se está hablando más esta semana es esa compra cada vez mayor por parte de España de tomate marroquí. Además, ahora las cifras nos vienen a decir que lo estamos comprando cada vez más caro. Yo sé que José Antonio tendrá su propia opinión o su propia pregunta sobre esto, pero yo quería empezar preguntando: cuando Vox habla del tomate marroquí y de si se debe comprar o no, más allá de saber que es fundamental, ¿no?, proteger el producto español, ¿hasta qué punto eso no es también meterse un poco en el mercado y hacer un poco lo que hacen los partidos de izquierda, ¿no?, de decir que tenemos que comprar y que no, un poco meterse, ¿no?, en el libre mercado? ¿Cómo puedes responderme a esto? Bueno, nosotros no vamos a entrar a debatir si es libre mercado, libre comercio o lo que diga un partido o diga otro. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, y es lo siguiente: que lo que se exige a los agricultores de Almería, de Andalucía, de España, es lo mismo que tiene que exigírsele a cualquier agricultor de otro país cuando los productos que ellos producen van a entrar en nuestro país. Porque lo contrario es fomentar la competencia desleal. Y ante la competencia desleal, los que pierden son los agricultores almerienses, los agricultores andaluces, y por tanto, al perder ellos, se está mermando la soberanía alimentaria. Si eso es hablar de libre comercio, libre mercado, mire usted, no lo sé ni me interesa. Lo que sí me interesa es que se produzca una cláusula una cláusula espejo, una cláusula de reciprocidad, en la que aquello que se le exige al de aquí se le exija también al de fuera. Yo sé que a José Antonio este tema le preocupa especialmente, ¿verdad?
Sí, porque a mí me da la sensación de que realmente detrás de todos estos acuerdos que hay con Marruecos hay algo más que se le esconde al sector primario, a los trabajadores, a los agricultores. A mí me da la sensación de que, bueno, pues se le permite o se mira para otro lado, no solamente desde España, sino desde toda la Unión Europea, con las exigencias que hay que tener con Marruecos, porque a todo el mundo le interesa en Europa tener a Marruecos como socio preferencial. Y hay que tenerlo contento, es la sensación que me da. Entonces, yo creo que en Marruecos ya se han dado cuenta de tal circunstancia, y antes, pues bueno, pues algunas veces aumentaban cupos fuera de la ley para quitarse un poco el hambre, pero ahora ya están haciendo un negocio espectacular que lo está pagando España. Y fundamentalmente, si hablamos de tomate, en Almería hay muchísimo tomate. Estamos hablando de un hecho que afecta muchísimo a los agricultores españoles, porque durante muchísimo tiempo la producción de tomate ha sido el primer producto de la tan celebrada agricultura almeriense. Evidentemente ahora ha sido el pimiento la que ha cogido ese sitio por diferentes motivos, pero aún así el tomate sigue teniendo un protagonismo espectacular, con lo cual a mí me da la sensación de que a los agricultores almerienses y españoles están siendo engañados por su propia administración con ayuda de la Unión Europea. Esa es la sensación que yo tengo, y si no es así, pues yo creo que abiertamente había que venir a explicar y decir, señores, es que nos conviene actuar así, por este motivo, por este otro, y si eso es así y hay una explicación, que haya las compensaciones que debe haber en favor de los agricultores que soportan el peso, digamos, de esas conveniencias. De eso no se dice absolutamente nada. Si usted me lo permite, le diría que esa sensación que usted tiene no es una sensación, es un hecho contrastado, empírico y objetivo. Miren, el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía ha sacado, ahora en julio sacó los precios que se pagaron, por ejemplo, en mayo. A un agricultor almeriense el tomate se le estaba pagando de media a 51 céntimos. Bien, el tomate marroquí que se estaba importando se estaba pagando de media en ese mismo mes a 2 euros el kilo. Las importaciones de Marruecos desde la Unión Europea y el Reino Unido desde el año 2013 al año 2025 se han multiplicado de tal manera que ahora Marruecos vende más tomate a la Unión Europea y al Reino Unido que la propia España, y por supuesto mucho más que Almería. Esto nosotros lo hemos denunciado siempre, desde el minuto 1, porque hemos dicho que lo que se persigue con la estrategia en Bruselas del Pacto Verde Europeo es sustituir nuestro sector primario por el sector primario de fuera. Pues bien, le digo, Marruecos en la campaña 2013-2014 mandaba a los países de la Unión Europea 377.000 toneladas de tomate. En la campaña 24-25 son 679.000 toneladas de tomate. Más que la propia España y el doble que Almería. Así que las veces que hemos dicho que lo que se persigue desde Bruselas es sustituir nuestro sector primario por el de fuera, es algo que lamentablemente nos ha dado la razón. Hay un tema que también es absolutamente fundamental en Almería, y sé que es un tema que habéis seguido de cerca porque lo hemos hablado en esta misma mesa, y es el tema del agua. Estuvimos hablando antes de verano del proceso que estaba teniendo la desaladora Mar de Alborán, que estaba pendiente de unas obras para aumentar su capacidad. De esas obras están pendientes de no sé qué papeleo, la Junta mira a Endesa mira a no sé quién, y al final la casa sin barrer. No sé vosotros en el tema del agua si tenéis más información sobre cuál es el proceso ahora mismo en Almería. Nosotros la información que tenemos son las que dan las propias administraciones. La desaladora de Mar de Alborán, el problema que tiene es que no tiene corriente suficiente para desalar los 20 hectómetros cúbicos que tiene como capacidad máxima anual. Ahora mismo solamente tiene fluido eléctrico para 5 hectómetros cúbicos. Las administraciones son muy generosas en cuanto a la estimación para concluir que los 20 hectómetros cúbicos iban a estar disponibles ahora en septiembre. Eso es mentira. O sea, no van a estar disponibles ahora en septiembre porque la línea eléctrica no está hecha. Por tanto, ¿de dónde van a sacar el fluido eléctrico necesario, la corriente necesaria para poner al 100% en marcha esa desaladora? Y esto tiene un problema bastante grande para el campo de Níjar. Las balsas del campo de Níjar
Ahora mismo no tienen agua. Existe un corte de agua que o sea, el suministro de agua va de lunes a jueves, y a partir de jueves ya no hay agua. Ahora mismo que se está plantando. Esto nosotros lo venimos denunciando desde hace más de 2 meses. Cuando el apagón por el que se cortó el suministro de agua como consecuencia que la desaladora de Carbonera no estaba produciendo, por tanto no estaba enviando agua al campo de Níjar. ¿Qué es lo que se puso ahí encima de la mesa? ¿Qué es lo que se despertó ahí? Que la única manera de llevar agua al campo de Níjar es a través de la desaladora de Carbonera. No hay otra forma. Y ahora a través de la desaladora de Mar de Alborán. Pero es insuficiente. Por tanto, dijimos, va a haber escasez de agua. Y las administraciones no están haciendo lo que tienen que hacer para acelerar el proceso. ¿Esto qué quiere decir en román paladino? Que no hacen las obras que tienen que hacer con la urgencia que tienen que hacerlas. Si estás viendo que la desaladora de Mar de Alborán, que tiene una capacidad máxima para desalar de 20 hectómetros cúbicos, que le hace falta la línea eléctrica, hazla y punto. Porque es de interés general, es de máxima utilidad pública. ¿Qué mayor utilidad pública que el uso del agua para los regantes? Y están echándose la pelota, se echan la pelota, la Junta al Estado, el Estado a la Junta a Endesa a la Junta. Y los regantes sin agua. Y este es el mal de siempre, que al final el que lo paga es el regante, es el agricultor. Sí, a mí me gustaría, porque no quiero que se me acabe el tiempo, me gustaría hablar del tema de los trabajadores del campo y de la migración. Vox tiene especial sensibilidad con este tema y de hecho, pues donde hay un mayor número de votantes son en aquellas zonas donde soportan, digamos, una mayor presión migratoria y donde hay mayores trabajadores procedentes fundamentalmente de África. Hay una cuestión que yo no entiendo, yo no sé si en Palacio las cosas van de otra manera y los que andamos por la calle no las conocemos, pero lo que el agricultor no entiende, ¿por qué se pide que venga migración legal, personas legales que eviten problemas con la inspección para poder ser contratadas correctamente y aquellos que vengan a delinquir sean expulsados del país? ¿Por qué esa frase termina algunas veces siendo tildada de racista? Es que no lo entiendo y cualquier agricultor se plantearía lo mismo que yo. ¿Qué no conocemos para que eso, digamos, esa idea termine siendo una idea racista para muchos? Es algo complejo. Complejísimo. Es algo muy complejo. Evidentemente aquí no existe una varita mágica que lo solucione todo de un plumazo. Teniendo en cuenta que hemos llegado hasta la situación en la que estamos, durante décadas. La Agenda 2030, uno de los propósitos que tiene es la del el flujo migratorio sin fronteras, libre. Eso lo que te pone encima de la mesa es la posibilidad de contratar o tener mano de obra muy barata o en condiciones de semiesclavitud, como ocurre en muchos países subdesarrollados. Pero ¿cómo solucionamos esto? En primer lugar, habrá que frenar lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos que empezar a eliminar esas políticas de efecto llamada para que no sigan entrando de forma ilegal. Eso es lo primero. Segundo, tendremos que analizar qué es lo que tenemos. Porque claro, dicen, es que aquí en Almería hay falta de mano de obra, es verdad. A mí me lo han dicho gente de las cooperativas, que han puesto carteles y no les llega. Sí, es verdad. Es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. No, igual que eso es cierto, yo me enfado mucho cuando desde la izquierda se dice que aquí en Almería, por ejemplo, se utiliza a esa gente para contratarla de forma ilegal, que no se le paga lo que tiene que pagársela y que se están explotando. Eso me indigna, porque eso es totalmente mentira. ¿Que habrá algún desalmado que lo haga? Por supuesto. Pues no, evidentemente no voy a poner la mano en el fuego. Pero que tenemos que frenar esto, por supuesto. Entonces, una vez que frenemos ese efecto llamada, vamos a ordenar lo que tenemos aquí. Que esa es la clave fundamental. Y si se necesita el mercado de trabajo, necesita traer gente de fuera, vamos a traerlas con contrato en origen, vamos a traerlas como Dios manda, no de forma ilegal, y vamos a tenerlos aquí
como Dios manda y como dignamente también se merecen, porque el que viene aquí a buscarse las habichuelas, al que viene aquí a buscarse el dinero para comprarse una barra pan, no lo vamos a tener tampoco viviendo de cualquier manera. Por lo tanto, la dignidad humana tiene que estar por encima de todo. Y lo que sí hay que tener muy claro es que de forma ilegal aquí no puede entrar nadie. Eso es un mensaje que hay que dejar clarísimo. Y el mensaje es que el que venga de forma ilegal se le va a deportar. Y por supuesto el que esté ya aquí y se dedique o su forma de vida sea la de delinquir, se le va a expulsar. Y es un mensaje que hay que dejar cristalino. Sí, pero vamos a ver. Desde el punto de vista humanitario hay quien lanza el mensaje de que todo el mundo que llegue hay que acogerlo. Y eso es lo que te dicen. Pero luego eso tiene unas consecuencias. El Hospital de Poniente está diseñado para 300.000 personas. Hay miles de personas que de forma encubierta son usuarios del hospital, porque en la sanidad española a nadie se le da la espalda cuando va a un hospital. Entonces, evidentemente, al que viene, pues hay dificultades para atenderlo, y al que está y paga los impuestos es lo mismo. Luego decimos que si hay un año de esperas en la sanidad para poder operarse, pues claro, si tienes los médicos que tienes los hospitales que tienes, y gente está llegando todos los días, porque cualquiera te puede graba vídeos ya en la playa de cómo llegan las embarcaciones, que no hemos pasado todo el verano viendo cómo llegan embarcaciones, y luego te dan cifras. En el último han llegado 270 personas, pero vamos a ver, son 270 vidas, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Si sigues acogiendo, siguen llegando, porque piensan que esa es la forma, digamos, más directa de solucionar su problema. ¿Que hay que acogerla? Bueno, habrá que acogerla, pero eso hay que regularlo, ¿no? Pues es muy complicado lanzar este mensaje. Muy, muy, muy complicado, ¿eh? Sí, es muy claro, es que el mensaje es muy complicado en sí mismo. Lo que pasa es que hay que ser muy claro lanzando el mensaje y tener el mensaje muy claro. Es decir, es que estos que usted dice que se enarbolan en la bandera humanitaria son los que están fomentando y participando de forma indirecta en el tráfico de seres humanos, que es lo que está ocurriendo. Esas lanchas que han estado viniendo, sobre todo por la parte del Levante, este verano, son lanchas que vienen directamente de Argelia. Son 4 horas de trayecto. Llegan a pagar hasta 10.000 euros por el trayecto. Saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando llegan a la playa. Y no huyen, ¿eh? Ellos están esperando que vengan a recogerlo. Saben perfectamente lo que tienen que hacer, porque esas bandas organizadas, esos traficantes de seres humanos, ya le han dicho lo que tienen que hacer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos que se enarbolan en esa bandera humanitaria, con esas políticas de efecto llamada, deben ser muy conscientes que están participando de forma indirecta en ese tráfico de seres humanos. Nosotros no le negamos nunca el pan a nadie, ni una sed de agua. Eso es mentira. Ahora, lo que no podemos pretender es hacer un efecto llamada con la creencia de que aquí van a encontrar el paraíso. Todas las muertes que se producen en el Mediterráneo son como consecuencia de ese tráfico de seres humanos, que vienen personas desesperadas, y a eso hay que añadirle otro factor, que es una cuestión de seguridad, y es Marruecos está vaciando cárceles de criminales que se están embarcando para meterse en Europa. Y hay quien dice, ¿y usted en qué se basa para decir eso? Pues mire usted, ¿y en qué se basa usted para decir lo contrario si no sabemos quién entra? Esa es la cuestión. Y existen informes que ya dicen que estamos en un riesgo potencial de estar acogiendo a auténticos terroristas. ¿Habrá algún momento en que le podamos decir a los agricultores: hay mano de obra disponible siempre y cuando usted cumpla con lo que dicen todas las leyes relacionadas con esta contratación, sin miedo a tener ilegales ofreciéndose para trabajar en las rotondas? Es que eso es lo que hay que hacer desde el minuto uno. O sea, en el primer Consejo de Ministros de un gobierno presidido por Vox, lo primero que se tiene que hacer es eso. Es garantizar la seguridad del agricultor, evidentemente. Sí, ahí yo creo que todo el mundo sale ganando. El que llega a trabajar, claro,
el propio empresario, el propio Estado, porque se cotiza por ese trabajo, se recauda impuestos que ha producido ese trabajo. Entonces, es que no tiene sentido el que no se haga. O a lo mejor se está haciendo sin efectividad, evidentemente, ¿no? Que lo mismo es que se está haciendo. No se está están haciendo. Ya todas las leyes y resulta que es que no está dando resultados. No se está haciendo. La ley, vamos a ver. No se está haciendo porque la ley te dice que aquel que delinque lo puedes deportar. ¿Están deportando? No. Ya está. Usted ha puesto ante el ejemplo del Hospital del Poniente. Vamos a ver. Nosotros hemos dicho siempre que la inmigración ilegal provoca, de entre tantas cosas que hemos dicho que provoca, una de ellas es el colapso de los servicios públicos. Por ejemplo, los servicios hospitalarios. El Hospital del Poniente es el hospital de Andalucía que más urgencia atiende de toda Andalucía. El Hospital del Poniente atiende en torno a casi 200 nacionalidades distintas. Es un hospital infradotado. Pero como son ilegales, muchos de los que atiende no aparecen en ninguna cifra. Es decir, no, según la Junta de Andalucía y según el Servicio Andaluz de Salud, está perfectamente dotado para la población que atiende. Es una incongruencia. Es más, y esto no tiene nada que ver con el campo, pero lo voy a poner encima de la mesa. Han desmantelado la unidad de medicina tropical. La unidad de medicina tropical, que es la encargada de atender a las enfermedades importadas. Sarna, sarampión, todo aquello que ya aquí en España hace años que nos habíamos librado de todas esas enfermedades, es en esa unidad donde se tratan esas enfermedades importadas. La han desmantelado, no funciona. Lo ha decidido la administración. Por lo tanto, los llamamos, vienen de forma ilegal, saturan los servicios públicos y además el Servicio Andaluz de Salud, en el caso del Hospital del Poniente, lo desmantela para no atender. Es un colapso, es una negligencia política sin precedentes y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo y de señalar al culpable. Y ahora le voy a hacer un planteamiento que puede resultar una contradicción, pero ahí está, ¿no? Hemos hablado de la competencia de Marruecos con el tomate y hemos hablado de la situación de los trabajadores que genera, digamos, una situación de continua irregularidad en el entorno agrario en cuanto a trabajo. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de datos positivos de la agricultura almeriense, campaña tras campaña? Es que choca un poco, ¿no? A mí me parece también chocante. Creo que está de todo, depende de la balanza por cuenta corriente. De lo que se importa, de lo que se importa y se exporta, más lo que se produce. Pero aquí vamos a denunciar otro hecho ilegal, que es el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2024. Bien, decide Bruselas prorrogar un año más ese acuerdo. Es un acuerdo declarado ilegal y Bruselas decide prorrogarlo un año más. Bien, llegados a este punto, ¿usted se imagina a una inspección de trabajo que pille a un empresario de aquí, un pequeño agricultor, cometiendo una ilegalidad? ¿Usted se imagina una moratoria de un año? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Bruselas quiere para esta tierra? Pues asolarla y llevarse la agricultura a Marruecos. ¿Qué ha ocurrido? Bien, pues lo que está ocurriendo es que hay empresas que, teniendo su producción en el Sáhara, están produciendo tomate cherry, los están etiquetando como producidos en Marruecos y están llenando los lineales las cadenas de supermercados de España. Eso ya lo hemos denunciado en Carrefour, por ejemplo. Lo ha denunciado Coja también. Azura es una empresa que no produce en Marruecos, produce en el Sáhara. El Sáhara ha sido excluido del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. Se está permitiendo que se meta el tomate de allí. Se está permitiendo que se etiquete como producido en Marruecos. Y eso tiene un gravísimo problema en cuanto se refiere a la seguridad alimentaria, porque al falsear el etiquetado rompen la trazabilidad del producto. Por tanto, ante una plaga que te entre, ante una intoxicación alimentaria, te es imposible saber cuál es el origen.
Y esto lo hemos denunciado nosotros por activa y por pasiva. Y esto lo está permitiendo el gobierno de España, lo está permitiendo Bruselas y lo está permitiendo el gobierno de Moreno Bonilla. Y usted me preguntará por qué. Porque nosotros le hemos dicho que modifique la Ley de Salud Pública de Andalucía. ¿Para qué? Para que castigue de forma contundente a aquellas cadenas de supermercados o cualquiera que se dedique a falsear el origen del producto. Y eso ha ocurrido en Almería. Y a esta proposición que hizo Vox, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra en el último pleno celebrado en el Parlamento de Andalucía. Luego otra reflexión. ¿Por qué en la década de los 90 los agricultores se levantaban con tanta facilidad? Que era raro el año que no había una manifestación en contra de los cupos no respetados en contra de Marruecos. Parece como si todo eso se hubiese apaciguado. Yo no recuerdo una manifestación de agricultores desde hace muchísimo tiempo por ese motivo. No termino yo de entender. Lo último fue una tractorada y fue precisamente, digamos, por las propuestas verdes de Europa, que no fue hace mucho tiempo. Pero en torno al tema de Marruecos y sobre todo esa competencia creciente con el tomate, llevamos mucho tiempo que las organizaciones agrarias no llevan a la calle a los agricultores. Los agricultores ya sabemos que les cuesta mucho salir, pero cuando salen la lían parda. ¿Por qué no salen? No lo sé. Yo creo que han normalizado la situación. Ellos se dedican a trabajar, que es lo que más les preocupa. Y cuando salen es porque ya tienen, no es que tengan el agua al cuello, es que el agua le pasa por encima 4 metros de su cabeza. ¿Deberían de salir más? No lo sé. Pero no señalemos al agricultor. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. No sirve para nada en tanto en cuanto vivimos en un país donde se ha paralizado. Se paralizó en una huelga de transporte, durante una semana se paralizó un país. ¿Ocurrió algo? No. Vivimos en un país en el que tenemos un presidente del gobierno en el que todo su entorno está imputado por corrupción. Vivimos en un país donde 2 presidentes han sido condenados, 2 expresidentes de la Junta de Andalucía han sido condenados por prevaricación y malversación de fondos. 680 millones de euros. ¿Ha pasado algo? No. Es que vivimos en ese país. Lo han indultado. Lo han indultado. ¿Ha pasado algo? Lo han indultado. Es que vivimos en ese país. Por lo tanto, lo que yo invito es a hacer una reflexión. Y es la siguiente. Mire, cuando se celebren elecciones, la gente tiene que saber votar. Y a lo mejor está mal dicho conforme lo estoy diciendo. Pero no puede ser tan olvidadiza. Por tanto, yo animo siempre a que todo el que tenga algo que reclamar, que salga a la calle, que está en su derecho. Está en su derecho a manifestación, está en su derecho a huelga, que lo haga. Porque aun haciéndolo no consigues nada, imagínate si te quedas en tu casa y no lo haces. Por lo tanto, yo animo a que eso se haga. ¿Por qué no se hace? Porque yo creo que la gente ha perdido esa garra por la poca valía que le supone. Porque el político de turno, sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista, le dan muchas palmaditas en la espalda, pero luego no hacen nada a la hora de la verdad. Y bueno, ya para terminar, otra reflexión última. Y es que... Tiene usted muchas reflexiones. Sí, por lo que veo, es mi trabajo, reflexionar sobre lo que veo. Todos no sabemos lo que va a pasar de aquí a cuando se celebren unas elecciones, que no sabemos cuándo van a ser, pero bueno, de cualquier forma, pues cuando pasen los 4 años van a tener que ser, ¿no? Quiera el presidente o no quiera. Ahora mismo Vox está muy cerca del poder, o bien directamente o bien conjuntamente. La hemeroteca está ahí, y la hemeroteca castiga mucho. A Pedro Sánchez le ha importado poco la mentira. ¿A Vox le va a importar y va a respetar la hemeroteca? Hombre, la hemeroteca es una mochila que hay que respetar. Si no se respeta, seremos lo mismo. Lo que pedimos es que se nos dé la oportunidad. Son 4 años. Y le voy a hacer una reflexión. Usted ha dicho que las elecciones se celebran cada 4 años y estas se celebrarán, quiera o no quiera, en 2027, quiera o no quiera Pedro Sánchez. ¿Sabe usted una cosa? No existe ningún mecanismo legal en España, ni en la propia Constitución,
que convoque unas elecciones de forma automática. Es decir, si Pedro Sánchez quisiera seguir sentado en el sillón, no existe un mecanismo. Tendríamos Venezuela. Exactamente. Sería una especie de golpe de Estado, pero no existe ningún mecanismo, ni incluso el rey, porque es una monarquía parlamentaria, no existe ningún mecanismo que diga: mire usted, señor Pedro Sánchez, levántese del sillón porque se acaban de convocar unas elecciones. La convocatoria de elecciones le corresponde solo y exclusivamente al presidente del gobierno. Sí, pero sabemos los dos que eso no va a pasar. No, hombre, yo espero que no pase, pero que es una reflexión que la verdad que me puse a hacerla hace poco y lo pregunté incluso a gente del Tribunal Constitucional y dijeron: no, es que no existe. O sea, no existe ese mecanismo. En todo caso, lo que yo creo que todos los españoles queremos es que se celebren cuanto antes, se convoquen cuanto antes las elecciones, que este gobierno se vaya ya, que deje de hacer todo lo que está haciendo. Por supuesto que queremos verlo sentados en un banquillo de los acusados, porque han hecho tanto mal y tanto daño a España que tienen que pagar por ello. Pues a mí me gustaría terminar con una última pregunta, porque es cierto que Vox muchas veces con razón critica las políticas europeas, en concreto las que tienen que ver con la agricultura, pero también es cierto que los partidos conservadores, incluso Vox, han cogido bastante representación en las últimas elecciones europeas. Y el nuevo comisario europeo, Christoph Hansen, dijo que iba a abrir un poco la mano en lo que se refería, por ejemplo, a fitosanitarios, y todo apunta a que lo está haciendo. Tenemos que tener cuidado con las críticas a Europa. A veces pueden ser demasiado, o por otra parte, ¿crees que esto de abrir la mano con los fitosanitarios es solo propaganda? Es solo propaganda. Tenemos gravísimos problemas con el algodoncillo en la zona del olivar en Jaén. Tenemos gravísimos problemas con el mildio en los viñedos. Se va a perder en torno al 80% de la producción. Estamos teniendo problemas con la mancha negra. La mancha negra, en julio, ha habido 26 interceptaciones de cargamentos infectados con mancha negra procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay. La mancha negra venía en los limones, naranja y en las limas. También de Sudáfrica y de Suazilandia, en los pomelos. Bien, pues para la mancha negra importada no existen fitosanitarios, con los que hay actualmente, que la erradiquen. Es una plaga importada. ¿Usted cree que va a autorizar unos fitosanitarios que han sido prohibidos recientemente por parte de la Unión Europea para erradicar esa plaga? Yo no me lo creo. Hombre, yo creo que el político va a hacer todo lo que le vaya a mantener en el poder. El político va a hacer todo lo que esté en su mano para convencer a la gente de que va a hacer algo, para al final acabar no haciendo nada. El algodoncillo, por ejemplo, se elimina con la aplicación del metilclorpirifos, que fue prohibido en el año 2020. 2020. Hemos solicitado que se autorice de forma excepcional para tratar las 12.000 hectáreas de olivar que hay afectadas en Jaén. Y no han querido autorizarlo. Tampoco han querido declarar los desastres naturales, ni PP ni PSOE en Andalucía, ni tampoco sacar una línea de ayuda. Por lo tanto, ¿nos creemos lo que dice el comisario o lo que digan desde Bruselas? Nunca. Porque los hechos nos han llevado a no creerlo, porque te dicen una cosa, te la prometen, pero es que luego hacen exactamente la contraria. Por tanto, nosotros no nos creemos nada. Nosotros lo que creemos es en nuestras palabras, en nuestra política, en nuestra manera de hacer las cosas, y sobre todo en velar por los agricultores, por la soberanía alimentaria y por supuesto nuestra soberanía nacional. Rodrigo Alonso, portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, por ponerte delante de nuestras preguntas sin tapujos, ¿no? Casi es algo como casi taurino, ¿no? Y lo dicho, vamos a seguir muy atentos a todo lo que hagáis en Vox sobre la agricultura, porque la agricultura es nuestro tema. Muy bien, muchísimas gracias. Nunca se me ocurrió poner una pregunta encima de la mesa y jamás se me ocurrirá. Estamos en un espacio libre y abierto en el que ustedes me preguntan todo lo que estimen conveniente y yo, en la medida de mis posibilidades, contestaré. Siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se han quedado hasta el final. Gracias también a Rick Zwan, a Servicios Ambientales Las Chozas Sach, Albaida Residuos y a M&S Nutrientes por ser nuestros queridos patrocinadores. Y saben que les vamos a dejar con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 3 de septiembre del año 2025. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 6,46 y un último de 2,98. La Perona Semi, un único corte, 4,66. La Perona Roja, un primer corte de 5,30 y un último de 4,58. La Rastra, un único corte, 5,64. La Strike ha empezado en 8,94 y ha terminado en 6,34. La Judía Emerite ha empezado en 7,98 y ha terminado en 6,56. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte 0,91 y un último de 0,72. Ojo con el pepino español porque ha tenido un montón de cortes. En concreto, ha empezado en 2,24 y ha terminado en 1,59. El pepino Almería ha empezado en 0,35 y ha terminado en 0,31. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 1,66 y ha terminado en 1,31. El gordo ha empezado en 1,62 y ha terminado en 1,27. El blanco ha tenido un primer corte de 2,01 y un último de 1,49. Momento para las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,11. La larga, un primer corte de 1,67 y un último de 1,55. Vamos a hablar ahora de los tomates y empezamos con el Tomachoc, que ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,79. Perdón, el liso ha empezado en 0,66 y ha terminado en 0,48. El Daniela ha empezado en 0,78 y ha terminado en 0,62. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,55. Terminamos con el bloque de los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un único corte, 0,79. El padrón ha empezado en 2,64 y ha terminado en 2,42. Atención, italiano verde, un montón de cortes. Ha empezado en 1,66 y ha terminado en 0,68. El italiano rojo ha empezado en 1,93 y ha terminado en 0,41. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,49. Ojo con el lamullo rojo porque ha tenido muchísimos cortes, un primer corte de 1,64 y un último de 1,12. El California verde ha empezado en 1,04 y ha terminado en 0,83. El California rojo ha empezado en 1,04 y ha terminado en 0,81. Y por último el California amarillo, que ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,28. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 3 de septiembre del año 2025.